Mi hermana, una piloto, me llamó con voz quebrada. Elena, tu esposo está en mi vuelo a París, con otra mujer. El mundo se detuvo. No solo mi corazón se hizo pedazos, sino que años de confianza, de sueños compartidos y de nuestro patrimonio familiar, se desmoronaban. Sentí una rabia ardiente. Ellos creyeron que me robarían todo, pero se equivocaron. Esto fue solo el principio de mi despertar. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Me llamo Elena. Tengo 42 años. Y hasta el sábado pasado por la mañana, yo creía, con toda sinceridad, que lo tenía todo. Un trabajo que me gustaba como consultora financiera. Un apartamento precioso en el barrio de Salamanca, aquí en Madrid. Y un matrimonio de 7 años con Javier. 7 años de paz. Esa mañana de sábado, todo olía a normalidad. A calma. El sol de Madrid se filtraba ya por las ventanas, dibujando rectángulos de luz sobre el suelo de madera. Olía a café recién hecho. Olía también al papel del periódico El País que Javier leía, como cada fin de semana, sentado en su sillón favorito. Desde la cocina, donde preparaba unas tostadas, yo lo observaba. Veía la curva de su cuello, la forma en que sostenía la taza que yo le había regalado por su cumpleaños. Una taza blanca, sencilla. Mi mundo entero cabía en esa imagen. En ese silencio cómodo. En esa rutina. Entonces, el teléfono sonó. El sonido agudo rompió la calma en 1000 pedazos. Era mi hermana, Isabel. Es piloto, ya sabéis. Una de las mejores. Elena, ¿qué tal? Su voz sonaba algo lejana, con ese eco metálico de las cabinas de avión. Hola, Isa. Aquí, preparando el desayuno. ¿Ya en el aire? A punto. Vuelo a París. Oye. Hubo una pausa. Una interferencia, quizás. O, simplemente, un silencio cargado de algo que no supe descifrar en ese momento. Necesito preguntarte algo raro. Su tono había cambiado. Ya no era mi hermana bromeando. Era una profesional. Estaba comunicando un dato urgente. ¿Tu esposo está en casa ahora mismo? Miré a través del marco de la puerta. Hacia el salón. Javier seguía allí. Pasando una página del periódico. Levanté la vista un segundo y nuestras miradas se cruzaron. Me sonrió. La misma sonrisa de cada mañana. Sí, respondí a mi hermana. Despacio. Estás sentado en la sala. Otro silencio. Este fue peor. Más largo. Más pesado. Cuando Isabel volvió a hablar, su voz era un susurro. Un susurro que atravesó el teléfono y me heló la sangre por completo. Eso es imposible. La palabra. Imposible. Rebotó en mi mente. Imposible. Lo estoy viendo ahora mismo, con otra mujer. Acaban de abordar mi vuelo a París. Imposible. El teléfono se sentía frío en mi mano. Pesado como una piedra. Mi mirada seguía fija en el hombre del salón, pero ya no lo veía. No. Veía una imagen superpuesta. Una distorsión. El mundo, mi mundo perfectamente ordenado, se inclinó de golpe sobre su eje. El olor a café se volvió amargo. El silencio de la casa se convirtió en un zumbido ensordecedor. Eso no podía ser verdad. No podía. Javier estaba a menos de 10 metros de mí. Llevaba su jersey de cachemira gris. Leía el periódico. Me había sonreído. Mi hermana tenía que estar equivocada. Tenía que ser un error.
Un hombre parecido. Una confusión. Tenía que serlo. Y justo en ese instante, escuché el clic suave de la cerradura de la puerta principal, a mis espaldas. Y el leve gemido de las bisagras al abrirse. El clic de la puerta. El gemido suave de las bisagras. No necesité girarme para saber quién era. Era Javier. O quien parecía ser Javier. El hombre que acababa de subir a un avión a París con otra mujer, ahora, aquí. En mi apartamento. Detrás de mí. ¿Quién te llama tan temprano, cariño? Su voz. Cálida. Familiar. Demasiado familiar. Como la de siempre. Me giré despacio. Allí estaba. En el umbral de la cocina. Con su taza de café en la mano. La misma taza que yo le había visto en el salón segundos antes. Me sonrió. Con la misma expresión que había usado cada mañana durante 7 años. 7 años. Y ahora, esa sonrisa se sentía como una máscara. Perfecta. Demasiado perfecta. Mi mente era un torbellino. Isabel. El avión. París. Otra mujer. Javier, aquí. ¿Cómo? ¿Cómo era posible? Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Un tambor sordo. Pero mi rostro. Mi rostro se mantuvo sereno. 20 años como consultora financiera me habían enseñado algo. Me habían enseñado a mantener la compostura. A sonreír incluso cuando los números gritaban fraude. A asentir con calma mientras detectaba las mentiras más elaboradas. Ah, solo Isabel, dije. Mi voz sonó normal. Sorprendentemente normal. Cosas del vuelo. Un control prevuelo. Él asintió. Absorto. Vertió más café con la mano izquierda, mientras con la derecha revisaba su teléfono. Su rutina de sábado. Invariable. Café, Financial Times, desayuno ligero, luego su partido de pádel en el club a las 11. Todo en orden. Demasiado en orden. Saludos de parte de Isabel, dijo él, sin levantar la vista. Quizás deberíamos aprovechar esos beneficios de vuelo que siempre ofrece. La ironía de sus palabras me revolvió el estómago. ¿Beneficios de vuelo? Él ya estaba usándolos. Con otra. Lo observé. Se movía por la cocina con la familiaridad de alguien que pertenece allí. 7 años de matrimonio habían creado estos patrones.
donde guardábamos el azúcar. Cómo le gustaba el café. La forma en que siempre se quedaba de pie en la encimera, en lugar de sentarse en la barra del desayuno. Eran pequeños detalles. Pero ahora, cada detalle era un fragmento de cristal. Cortante. Isabel, te llamo luego, dije en voz baja al teléfono. Elena, espera. Su voz, desde la cabina, sonaba urgente. Como hacía 3 años, cuando me llamó para avisarme del infarto de papá. Esa llamada también fue un martes por la mañana. Yo estaba en esta misma cocina. Mi mundo se inclinó entonces. Y ahora, otra vez. Te llamo luego, repetí. Y colgué. Javier levantó la vista de su teléfono. ¿Todo bien? Estás pálida. ¿Lo estaba? Me vi en el reflejo de la puerta del microondas. El mismo cabello castaño recogido en una coleta. Los mismos ojos verdes que mi padre me había dado. El mismo rostro que me había mirado cada mañana durante 37 años. Pero las palabras de Isabel habían cambiado algo fundamental. La cocina se sentía diferente. Como cuando te das cuenta de que un marco de fotos ha estado torcido durante meses. Solo cansada, dije. Alargué la mano para coger mi propia taza de café. Mis manos estaban firmes. La experiencia. Siempre la experiencia. Deberías volver a la cama, sugirió Javier. Su acento británico, que me había encantado desde aquella cena de amigos 8 años atrás, envolvía las palabras con familiar calidez. Él explicaba la diferencia entre rugby y fútbol. Hacía gestos con una copa de vino. Y, por accidente, la derramó sobre mi vestido. Su mortificación. Había sido tan encantadora. ¿O no? Quizás sí, dije. Lo estudié. Su rostro. La misma mandíbula angulosa. Los mismos ojos verdes con motas doradas. La misma pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda, de un accidente de bicicleta en la infancia. Cada detalle. Exactamente como debía ser. Pero algo no encajaba. La certeza de Isabel. La urgencia en su voz. Tenía que hacer algo. Tenía que probarlo. Mi mente, entrenada para las irregularidades financieras, ahora buscaba las anomalías en mi propia vida. Javier, dije, mi voz sorprendentemente tranquila. ¿Recuerdas aquel restaurante? En Segovia. El que encontramos de casualidad. Después de que me pidieras matrimonio. ¿Te acuerdas de sus cochinillos asados? Eran los mejores de toda España. Javier sonrió. Esa media sonrisa particular que antes me hacía saltar el corazón. Claro. ¿Cómo olvidarlo, Elena? El mesón de Cándido. El dueño, un señor mayor con bigote, nos dio la mejor mesa. Y sí, el cochinillo era espectacular. Pero, ¿sabes qué recuerdo más? Ese vino. Un Ribera del Duero que se detuvo. Una pausa muy leve. Casi imperceptible. Un Ribera del Duero que era el favorito de tu padre. Por eso lo pedimos. Lo miré. Mis manos. Ahora sí, temblaban ligeramente. Javier no había terminado la frase correctamente. Y no, mi padre nunca había bebido Ribera del Duero. Él era de La Rioja. Y el restaurante. No se llamaba Mesón de Cándido. Era un lugar mucho más pequeño. Más discreto. Se llamaba el Fogón Sefardí. Y su plato estrella no era el cochinillo, sino un guiso de cordero. Solo nosotros dos lo sabíamos. La sonrisa de Javier seguía allí. Intacta. Pero para mí, ya era solo una grieta en la fachada.
Una grieta muy pequeña, pero lo suficientemente profunda como para confirmar mi miedo. El hombre que estaba en mi cocina. No era mi esposo. El sonido de la puerta al cerrarse resonó por el pasillo. El hombre que se hacía llamar Javier había salido para su partido de pádel. Su rutina. Su coartada. El reloj marcaba las 11 menos cuarto. Tenía, como mucho, 2 horas. No lloré. No grité. El pánico de la mañana se había enfriado, convirtiéndose en algo más duro. Más afilado. Era la misma sensación que tenía al inicio de una auditoría complicada. La calma antes de sumergirme en un océano de números y mentiras. Lo primero que hice fue llamar a Marta. Mi amiga de la universidad. La única persona en el mundo a la que le confiaría algo así. Marta, soy Elena. Necesito tu ayuda. Es sobre Javier. No necesité decir más. Marta tiene un sexto sentido para los desastres. Estoy en el coche. Mándame tu ubicación. Llego en 10 minutos. Y Elena, no toques nada. Mientras esperaba, me senté frente a mi portátil. En nuestro despacho. El mismo despacho donde Javier, el verdadero, planeaba nuestras vacaciones y yo revisaba las inversiones de mis clientes. Ahora, se sentía como el cuartel general de una guerra que no sabía que estaba librando. Inicié sesión en nuestra cuenta bancaria conjunta. El corazón me latía con un ritmo sordo y constante. Mis dedos, sin embargo, se movían con la precisión de un cirujano. Sabía exactamente qué buscar. Las mentiras de un hombre como Javier no están en sus palabras. Están en sus gastos. Ignoré las compras diarias, las facturas, los recibos del supermercado. Fui directamente a los extractos de la tarjeta de crédito. Hacia atrás. 1 mes. 2 meses. 3. Y entonces, lo vi. Marzo. Un fin de semana de marzo. Un cargo en el hotel. El timbre sonó. Era Marta. Entró sin decir una palabra. Me vio sentada frente a la pantalla. Vio mi rostro. Y lo supo todo. Enséñame, dijo, su voz era suave pero firme. Le señalé la pantalla. Ella se inclinó, sus ojos de experta recorriendo las líneas de datos. Marbella, dijo en voz baja. Un clásico. ¿Hay más? No lo sé. Acabo de empezar. Bien. Yo me encargo de la parte técnica. Necesito acceso a la red de tu edificio, a los registros de su teléfono si puedes conseguirlos. Mientras, tú sigue haciendo lo que mejor sabes hacer. Sigue el rastro del dinero. Las cuentas nunca mienten, Elena. Se instaló en la otra esquina de la mesa, sacó su propio portátil y empezó a teclear. El sonido de sus dedos sobre las teclas era el único ruido en el apartamento. Era un sonido reconfortante. El sonido de alguien que estaba de mi lado. Volví a mi investigación. Mi ira ya no era un fuego descontrolado. Era un láser. Enfocado. Preciso. Descubrí más cosas. Viajes de fin de semana a San Sebastián que, supuestamente, eran reuniones de trabajo en Madrid. Compras en joyerías de lujo que nunca llegaron a mis manos. Retiros de pequeñas cantidades de efectivo, siempre por debajo del límite de alerta del banco. Una sangría lenta y sistemática de nuestros ahorros. Cada transacción era una pieza del puzzle. Y el puzzle que se estaba formando era monstruoso. Esto no era solo una aventura. Era un plan. Calculado. Frío. Metódico. De repente, me sentí como una de mis clientas.
Esas mujeres a las que yo asesoraba, a las que ayudaba a descubrir los engaños financieros de sus maridos. Siempre las había escuchado con empatía profesional. Pero nunca, nunca, había entendido de verdad el vacío que se siente en el estómago. La sensación de que el suelo bajo tus pies no es real. La mujer traicionada y la auditora forense luchaban dentro de mí. Una quería gritar. La otra, quería seguir recopilando pruebas. La auditora ganó. Creé un archivo nuevo en mi escritorio. Lo llamé Caso Javier. Y empecé a documentarlo todo. Con la misma frialdad con la que habría manejado el caso de un extraño. La primera prueba estaba sobre la mesa. Fría e implacable. Pero esto era solo la punta de un iceberg colosal. Antes de que nos sumerjamos con Elena más profundamente en la red de engaños de Javier, si esta historia está haciendo que no puedas apartar los oídos, por favor, pulsa el botón de me gusta y suscríbete al canal para no perderte los próximos acontecimientos. Vuestro apoyo es la mayor motivación para que sigamos trayendo más historias profundas. Ahora, veamos qué hará Elena a continuación. Dejé a Marta trabajando en el apartamento. Necesitaba aire. No sé qué necesitaba. Conduje sin un rumbo fijo, hasta que mis manos, por sí solas, me llevaron a las afueras de Madrid. A la residencia donde vivía mi madre. El lugar olía a limpio y a lavanda. Un olor tranquilo que contrastaba violentamente con el caos que sentía por dentro. Mi madre estaba en su habitación, sentada en un sillón junto a la ventana. Miraba los jardines. Su mente, a veces, era como esos jardines. Tenía días soleados de una claridad asombrosa, y días nublados en los que la niebla de la demencia lo cubría todo. «Hola, mamá», dije, besando su frente arrugada. Ella me miró. Sus ojos, a veces perdidos, hoy brillaban con un destello de reconocimiento. «Elena, hija. ¡Qué sorpresa tan bonita!». Me senté a su lado. Le cogí la mano. Su piel era suave y fina como el papel. Durante un rato, no dijimos nada. Solo miramos los árboles meciéndose con el viento. «Ha venido a verme», dijo de repente. «¿Quién, mamá? ¿Isabel?» «No. El otro. Tu marido. Javier». Sentí una punzada fría en el pecho. ¿Javier ha venido? ¿Cuándo? La semana pasada. ¿O la otra? No sé. Un día que había pudín de postre. Los jueves hay pudín. Se quedó callada. Parecía estar buscando un recuerdo en la niebla. Estuvo preguntando mucho, continuó. Por los sellos. ¿Los sellos? Sí. Los sellos de tu padre. Siempre decía tu padre que esa colección valía más que una casa. Un tesoro, decía. La colección de sellos de mi padre. Era su gran pasión. Había pasado horas y horas con ella. Para mí, era solo una caja de cartón llena de papelitos de colores. Para él, era su legado. Tras su muerte, la guardamos en una caja de seguridad en el banco. ¿Y qué le preguntaba Javier, mamá? Pues eso. ¿Que dónde estaban? Que si había más cosas de valor que yo supiera. Me dijo que quería ayudarme. Ayudarme a organizarlo todo. A asegurarse de que yo estuviera bien cuidada. Es un buen chico, ¿tú, Javier? Es un buen chico. Las palabras de mi madre resonaron en la habitación silenciosa. Sentí náuseas. No por mi madre, pobrecita. Sino por él. Por Javier. Por la frialdad de su plan. Mamá, voy un momento a hablar con Nancy, la directora. Ahora vuelvo. Me levanté con cuidado.
Fui al despacho de Nancy. Una mujer amable y eficiente. Nancy, hola. Una pregunta rápida. Mi madre dice que mi marido, Javier, vino a verla hace unas semanas. ¿Te consta? Nancy frunció el ceño. Tecleó algo en su ordenador. Qué raro. No tengo ninguna visita registrada a nombre de Javier García para tu madre en los últimos 3 meses. Pero espera, voy a mirar el libro de visitas físico. Lo escaneamos cada semana. Abrió un archivo en su pantalla. El registro de visitas. Pasó las páginas digitales. Jueves. El día del pudín. Aquí está, dijo. Pero no hay ninguna firma de Javier. De hecho, hay un hueco en la línea de las 3 de la tarde. Como si alguien se hubiera saltado esa línea. Me incliné. ¿Puedo ver el libro original? Pregunté. Claro. Fuimos al archivo. Nancy sacó el libro. La página de aquel jueves. La mancha en la pantalla era, en el papel, una abrasión. Alguien había presionado tanto con la goma de borrar que casi había rasgado el papel. Pero bajo la luz de la lámpara de mi móvil, aún podía distinguir el fantasma de una letra. Una J mayúscula, elegante y curva. La J de Javier. Él estuvo aquí, dijo Nancy, desconcertada. Yo misma le vi firmar. No entiendo por qué no está. Pero yo sí lo entendía. Había estado aquí. Había manipulado a mi madre. Le había sacado información sobre los bienes de mi padre. Y luego, había intentado borrar su rastro. No con tecnología de efaque, sino con una simple goma de borrar. Un acto tan burdo, tan desesperado, que revelaba la arrogancia del que se cree impune. Esto no era un impulso. No era una aventura de unos meses. Era un plan. Un plan a largo plazo, diseñado para despojarme no solo de mi futuro, sino también de mi pasado. Del legado de mi padre. De la seguridad de mi madre. Salí de la residencia sintiendo un frío que no tenía nada que ver con el tiempo. El hombre con el que me había casado no era solo un infiel y un ladrón. Era un depredador. Y mi madre, con su memoria frágil, había sido su presa más fácil. La lucha ya no era solo por mí. Ahora, era por ellos. Por el honor de mi familia. Cuando volví al apartamento, Marta ya tenía un nombre. Rubén García, dijo, sin levantar la vista de su pantalla. 39 años. Vive en Vallecas. Es actor. Bueno, actor es un término generoso. Ha hecho algunos anuncios de teletienda y un par de papeles secundarios en series que cancelaron a los 3 episodios. Tiene deudas. Muchas. Miré la foto que Marta había encontrado en una vieja web de casting. Era él. El hombre que en ese momento estaba duchándose en mi baño. La misma mandíbula. Los mismos ojos. Pero sin el traje caro y la confianza impostada. En la foto, solo parecía un hombre cansado. Un hombre desesperado. Un actor. La palabra resonó en mi cabeza. Un actor. Y yo, ahora, iba a dirigir mi propia obra de teatro. Esa noche, decidí no pedir comida. Decidí cocinar. El hombre que se hacía llamar Javier salió de la ducha, envuelto en uno de los albornoces de mi verdadero marido. ¿Qué haces?, preguntó, sorprendido al verme en la cocina. La cena, dije, sonriendo. Una sonrisa que no me llegó a los ojos. Algo especial. Tu plato favorito. Fui al congelador y saqué un paquete. Lo puse sobre la encimera con un ruido sordo. Fabada asturiana. Precocinada,
Por supuesto. Nunca había sido una gran cocinera. Él se quedó mirando el paquete. Vi un destello de confusión en sus ojos. Una microexpresión. Duró menos de un segundo. Pero yo la vi. El verdadero Javier odiaba la fabada. La odiaba con toda su alma. Era asturiano, sí, pero siempre decía que era una comida pesada, de pueblo. Una caricatura de su tierra. Se negaba a comerla. Ni siquiera de broma. Era uno de sus principios inquebrantables. Pero este hombre, Rubén, el actor de Vallecas, no lo sabía. Ah, fabada, dijo, recuperando la compostura. ¡Qué bien! Hace mucho que no la como. Lo sé, respondí, mi voz era suave y dulce. Por eso he pensado en ti. Mientras la fabada se calentaba en el microondas, puse la mesa. 2 platos. 2 copas de vino. Como una pareja normal. Él se sentó frente a mí, observando cada uno de mis movimientos. Podía sentir su nerviosismo. Estaba fuera de guión. Improvisando. Y no era bueno en eso. Serví la fabada. El olor a chorizo y morcilla llenó la cocina. Le puse el plato delante. ¿Recuerdas la primera vez que me la preparaste? Pregunté, mirándolo fijamente por encima de mi copa de vino. Él tragó saliva. Un movimiento visible en su garganta. Claro que sí, cariño, dijo, su acento británico sonaba un poco forzado. Fue en nuestro primer apartamento. Aquel tan pequeño de Malasaña. Mentira. Nuestro primer apartamento estaba en Chamberí. Hacía un frío horrible ese día, continué yo, tejiendo mi propia historia. Y tú apareciste con todos los ingredientes. Dijiste que querías que probara el auténtico sabor de tu infancia. Le di un sorbo al vino, sin apartar los ojos de él. Me contaste que tu abuela te la hacía cada domingo. Y que el secreto era echarle un chorrito de sidra al final. Cogió la cuchara. Sus nudillos estaban blancos. Mi abuela, sí. Era una gran cocinera. La mejor. Fue tan romántico, suspiré. Me dijiste que cada fava, hice una pausa dramática, que cada fava era como un pequeño secreto de amor que solo nosotros dos compartiríamos. El silencio que siguió fue denso. Pesado. Él tenía la cuchara a medio camino de la boca. Su sonrisa era una mueca tensa. Podía ver las ruedas de su cerebro girando a toda velocidad, intentando encontrar la respuesta correcta en un guión que no existía. Sí, dijo finalmente, su voz era un hilo. Los secretos. Se metió la primera cucharada en la boca. Vi el esfuerzo que hizo para tragarla. El verdadero Javier habría fingido un ataque al corazón antes de probar ese plato. Pero Rubén, el actor desesperado, se lo comió. Se comió la fabada. Y con ella, se comió todas mis mentiras. Comimos en silencio durante unos minutos. Yo apenas probé mi plato. Estaba demasiado ocupada observándolo. Viéndolo sudar ligeramente a pesar del aire acondicionado. Viendo cómo su actuación se desmoronaba con cada cucharada. Ya no tenía dudas. Pero la rabia, esperé a que terminara su café. Se levantó para llevar la taza al fregadero, su rutina de siempre. Pero yo me interpuse en su camino. Espera, dije. Mi voz era tranquila. Demasiado tranquila. Él se detuvo. Me miró. Por primera vez desde que todo esto comenzó, vi una grieta en su máscara de confianza. Vi miedo. Lo guié hasta la mesa del comedor. La misma mesa donde había descubierto las notas sobre mi vida. Me senté y coloqué mi portátil sobre la superficie de madera pulida. Lo abrí.
En la pantalla, había una sola foto. La que Isabel me había enviado. La del verdadero Javier en el avión, con Silvia. Deslicé el portátil hacia él. No dije nada. Él miró la foto. Su rostro perdió todo color. El acento británico se evaporó como la niebla de la mañana. Yo puedo explicarlo, tartamudeó. Su voz, ahora, era otra. Más áspera. Con el deje inconfundible de las calles de Madrid. No, dije, mi tono era firme. Como el de una auditora presentando sus conclusiones finales. No vas a explicar nada. Vas a escuchar. Giré de nuevo el portátil hacia mí. Abrí otro archivo. Un documento de texto. Simple. Rubén García. Nacido en Vallecas. 39 años. Actor. Con más deudas que créditos en pantalla. La última, una de 18.000 euros con Cofidis por un préstamo personal que no pudiste devolver. Levantó la vista bruscamente. Sus ojos, llenos de pánico. ¿Cómo? Es mi trabajo saber cosas, Rubén. Y lo que sé es que estás metido en algo muy, muy grande. Fraude. Suplantación de identidad. Blanqueo de capitales. Podría seguir. Él hundió la cara entre sus manos. Su cuerpo se encogió. El actor confiado desapareció. En su lugar, solo quedaba un hombre desesperado. Él me dijo que era un juego, murmuró contra sus palmas. Me dijo que era una especie de prueba. Para ver si tú le eras fiel. Una locura de ricos, dijo. Me pagó los 18.000 euros en efectivo. Me prometió un papel en una película que un amigo suyo iba a producir. Dijo que solo eran 3 meses. Que nadie saldría herido. Su voz se quebró. Tengo un hijo, Elena. De 7 años. Su madre y yo estamos separados. El dinero, lo necesitaba para la matrícula de su colegio. Para todo. Lo escuché. Y por un instante, la ira que había sentido se mezcló con algo más. Algo parecido a la pena. Este hombre no era el arquitecto de mi dolor. Era solo una herramienta. Un peón en el tablero de ajedrez de Javier. Pero un peón, a veces, puede decidir el final de la partida. Lo que Javier te dijera es irrelevante, dije, mi voz recuperando su filo. La realidad es que has participado en un delito. Y cuando la policía venga, y vendrá, no les importará la historia de tu hijo. Te verán como un cómplice. Se quedó en silencio. Podía oír su respiración agitada. Te voy a ofrecer una opción, Rubén. Solo una. Y tienes que decidirla ahora. Me incliné sobre la mesa. Lo miré directamente a los ojos. Opción A, sigues con esta farsa. Yo llamo a la policía ahora mismo, les muestro todo lo que tengo, y te pasarás los próximos años en una celda pensando en el colegio de tu hijo. Hice una pausa. Dejé que las palabras pesaran en el aire. Opción B, me ayudas. Me das todo lo que tienes sobre Javier. Cada mensaje. Cada llamada. Cada instrucción. Te conviertes en mi testigo. Y yo, a cambio, le diré a mi abogada que has cooperado plenamente. Él no dudó. El alivio inundó su rostro de una forma tan abrumadora que casi parecía doloroso. Testigo, dijo, la palabra salió como un suspiro. Dios mío, sí. Testigo. Lo que sea. Tengo todo. Él me hizo grabarlo todo. Por si tú sospechabas. Dijo que era un seguro. Se levantó, fue a su habitación,
a la habitación de mi esposo, y volvió con un teléfono móvil. Un modelo barato, de prepago. Me lo dio para que nos comunicáramos. Sin dejar rastro. Aquí está todo. Me entregó el teléfono. Se sentía pesado en mi mano. Era la caja negra de mi matrimonio. La prueba definitiva. Miré a Rubén. Ya no era un extraño aterrador. Era un hombre asustado que había tomado una mala decisión. Un peón que acababa de darse cuenta de que podía cambiar de bando. No me importa quién eras, Rubén, dije, poniéndome de pie. Solo me importa de qué lado eliges estar cuando todo esto termine. Él asintió, sus ojos llenos de una gratitud desesperada. De tu lado, dijo, con una convicción que ningún guión podría haberle dado. 100%. De tu lado. Había encontrado a mi aliado. En el lugar más improbable. El hombre contratado para destruirme, ahora, era mi única esperanza para recuperar mi vida. Él era un actor. Y la mejor actuación de su vida, me di cuenta, aún no había comenzado. Esa misma tarde, nuestro salón se había transformado. Ya no era el lugar donde leíamos el periódico o veíamos películas. Era una sala de guerra. Beatriz, mi abogada, estaba sentada a la mesa del comedor. No era una de esas abogadas que tranquilizan con palabras suaves. Beatriz tranquilizaba con hechos. Con planes. Su sola presencia era un ancla en medio de mi tormenta. A su lado, Rubén, pálido y nervioso, sostenía el teléfono de prepago como si fuera una bomba a punto de estallar. Y yo, en el centro, con mi portátil abierto, esperé a que terminara su café. Se levantó para llevar la taza al fregadero, su rutina de siempre. Pero yo me interpuse en su camino. Espera, dije. Mi voz era tranquila. Demasiado tranquila. Él se detuvo. Me miró. Por primera vez desde que todo esto comenzó, vi una grieta en su máscara de confianza. Vi miedo. Lo guié hasta la mesa del comedor. La misma mesa donde había descubierto las notas sobre mi vida. Me senté y coloqué mi portátil sobre la superficie de madera pulida. Lo abrí. En la pantalla, había una sola foto. La que Isabel me había enviado. La del verdadero Javier en el avión, con Silvia. Deslicé el portátil hacia él. No dije nada. Él miró la foto. Su rostro perdió todo color. El acento británico se evaporó como la niebla de la mañana. Yo puedo explicarlo, tartamudeó. Su voz, ahora, era otra. Más áspera. Con el deje inconfundible de las calles de Madrid. No, dije, mi tono era firme. Como el de una auditora presentando sus conclusiones finales. No vas a explicar nada. Vas a escuchar. Giré de nuevo el portátil hacia mí. Abrí otro archivo. Un documento de texto. Simple. Rubén García. Nacido en Vallecas. 39 años. Actor. Con más deudas que créditos en pantalla. La última, una de 18.000 euros con Cofidis por un préstamo personal que no pudiste devolver. Levantó la vista bruscamente. Sus ojos, llenos de pánico. ¿Cómo? Es mi trabajo saber cosas, Rubén. Y lo que sé es que estás metido en algo muy, muy grande. Fraude. Suplantación de identidad. Blanqueo de capitales. Podría seguir. Él hundió la cara entre sus manos. Su cuerpo se encogió. El actor confiado desapareció. En su lugar, solo quedaba un hombre desesperado. Él me dijo que era un juego, murmuró contra sus palmas. Me dijo que era una especie de prueba.
Para ver si tú le eras fiel. Una locura de ricos, dijo. Me pagó los 18.000 euros en efectivo. Me prometió un papel en una película que un amigo suyo iba a producir. Dijo que solo eran 3 meses. Que nadie saldría herido. Su voz se quebró. Tengo un hijo, Elena. De 7 años. Su madre y yo estamos separados. El dinero, lo necesitaba para la matrícula de su colegio. Para todo. Lo escuché. Y por un instante, la ira que había sentido se mezcló con algo más. Algo parecido a la pena. Este hombre no era el arquitecto de mi dolor. Era solo una herramienta. Un peón en el tablero de ajedrez de Javier. Pero un peón, a veces, puede decidir el final de la partida. Lo que Javier te dijera es irrelevante, dije, mi voz recuperando su filo. La realidad es que has participado en un delito. Y cuando la policía venga, y vendrá, no les importará la historia de tu hijo. Te verán como un cómplice. Se quedó en silencio. Podía oír su respiración agitada. Te voy a ofrecer una opción, Rubén. Solo una. Y tienes que decidirla ahora. Me incliné sobre la mesa. Lo miré directamente a los ojos. Opción A, sigues con esta farsa. Yo llamo a la policía ahora mismo, les muestro todo lo que tengo, y te pasarás los próximos años en una celda pensando en el colegio de tu hijo. Hice una pausa. Dejé que las palabras pesaran en el aire. Opción B, ¿me ayudas? Me das todo lo que tienes sobre Javier. Cada mensaje. Cada llamada. Cada instrucción. Te conviertes en mi testigo. Y yo, a cambio, le diré a mi abogada que has cooperado plenamente. Él no dudó. El alivio inundó su rostro de una forma tan abrumadora que casi parecía doloroso. Testigo, dijo, la palabra salió como un suspiro. Dios mío, sí. Testigo. Lo que sea. Tengo todo. Él me hizo grabarlo todo. Por si tú sospechabas. Dijo que era un seguro. Se levantó, fue a su habitación, a la habitación de mi esposo, y volvió con un teléfono móvil. Un modelo barato, de prepago. Me lo dio para que nos comunicáramos. Sin dejar rastro. Aquí está todo. Me entregó el teléfono. Se sentía pesado en mi mano. Era la caja negra de mi matrimonio. La prueba definitiva. Miré a Rubén. Ya no era un extraño aterrador. Era un hombre asustado que había tomado una mala decisión. Un peón que acababa de darse cuenta de que podía cambiar de bando. No me importa quién eras, Rubén, dije, poniéndome de pie. Solo me importa de qué lado eliges estar cuando todo esto termine. Él asintió, sus ojos llenos de una gratitud desesperada. De tu lado, dijo, con una convicción que ningún guión podría haberle dado. 100%. De tu lado. Había encontrado a mi aliado. En el lugar más improbable. El hombre contratado para destruirme, ahora, era mi única esperanza para recuperar mi vida. Él era un actor. Y la mejor actuación de su vida, me di cuenta, aún no había comenzado. Esa misma tarde, nuestro salón se había transformado. Ya no era el lugar donde leíamos el periódico o veíamos películas. Era una sala de guerra. Beatriz, mi abogada, estaba sentada a la mesa del comedor. No era una de esas abogadas que tranquilizan con palabras suaves. Beatriz tranquilizaba con hechos. Con planes. Su sola presencia era un ancla en medio de mi tormenta. A su lado, Rubén, pálido y nervioso, sostenía el teléfono de prepago como si fuera una bomba a punto de estallar. Y yo, en el centro, con mi portátil abierto,
conectando todas las piezas. Empecemos por el teléfono, dijo Beatriz, su voz era cortante y precisa. ¿Qué tenemos? Rubén, con manos temblorosas, nos mostró los mensajes. Eran breves. Cifrados en un lengua de negocios que yo conocía bien. Pero entre las líneas sobre transferencias y activos, la historia era clara. Javier y Silvia estaban en París. Pero ese no era su destino final. Aquí, señalé un mensaje enviado hacía 2 días. El lunes cerramos la cuenta en Zúrich. Cuando se lo llevaron, el salón quedó en un silencio extraño. Los socios, pálidos, empezaron a hacer llamadas a sus abogados. Rubén se dejó caer en un sillón, temblando. Yo me quedé de pie, en medio de todo. No sentí alegría. No sentí triunfo. Solo un cansancio inmenso. Profundo. Como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 7 años. Los días que siguieron al arresto fueron un borrón. Un torbellino de despachos de abogados, salas de interrogatorios y papeles. Muchos papeles. Mi apartamento, que había sido la escena del crimen, ahora era mi oficina y mi refugio. Declaré ante la UDEF durante horas. Conté la historia desde el principio. Desde la llamada de Isabel. Pasando por la fabada. Hasta la trampa final. Cada prueba que había recopilado, cada extracto bancario, cada grabación, se convirtió en parte de un expediente que crecía y crecía. Fue en una de esas reuniones con Beatriz y los fiscales cuando descubrí la verdadera magnitud del plan de Javier. No se trataba solo de nuestro dinero. Lo que había desviado de nuestras cuentas, casi 1.200.000 euros, era solo el principio. La fase 1. La fase 2 era mucho más siniestra. Planeaba usar mi nombre, mi reputación como auditora forense, para validar una serie de inversiones fraudulentas. Iba a venderles a sus socios un producto financiero falso, respaldado por mi supuesta aprobación profesional. Me iba a convertir, sin yo saberlo, en la cara de su mayor estafa. El golpe final que le habría reportado decenas de millones. Y que a mí me habría costado mi carrera. Mi libertad. Mi vida entera. Me di cuenta de que no solo me había traicionado como esposa. Me había utilizado como un activo. Como una herramienta. La pieza más valiosa de su cartera de inversiones. Durante su propio interrogatorio, Javier intentó culpar a todo el mundo. A Silvia. A Rubén. Incluso a mí. Pero cuando las pruebas se volvieron abrumadoras, se derrumbó. Y entonces, contó su historia. Beatriz me lo resumió más tarde, con una taza de café en la mano. Creció en una familia donde la apariencia lo era todo, me dijo. Su padre era un empresario que se arruinó, pero que nunca dejó de aparentar que era rico. Vivían por encima de sus posibilidades, ahogados en deudas, pero siempre con el coche caro y la ropa de marca. Recordé una frase que Javier me había dicho una vez, al principio de nuestra relación. Mi padre siempre decía, no importa quién eres, solo importa quién creen los demás que eres. En aquel momento, me pareció una frase cínica, pero ingeniosa. Ahora, entendía que era el lema de su vida. El ADN de su engaño. No era una excusa. Nada podía excusar lo que había hecho. Pero era una explicación. Un triste retrato de un hombre hueco por dentro, que había pasado toda su vida intentando llenar ese vacío con dinero y admiración. En cuanto a Rubén, su cooperación fue total. Entregó cada grabación, cada documento. Su testimonio fue clave para desentrañar toda la red. Teniendo en cuenta su situación y su colaboración, la Fiscalía le ofreció un acuerdo. Libertad condicional. A cambio, testificaría contra Javier en el juicio. Beatriz me preguntó si quería presentar cargos civiles contra él.
para reclamarle daños y perjuicios. No, respondí, sin dudarlo. Ya ha perdido bastante. Rubén era una víctima más. Una víctima de su propia desesperación, sí. Pero una víctima, al fin y al cabo. Javier no solo me había engañado a mí. Había destruido la vida de un hombre que solo soñaba con ser actor. En esos días de declaraciones y papeleo, pensé mucho en mi madre. En mi hermana. Recordé las pequeñas advertencias que me habían hecho a lo largo de los años. Pequeños comentarios sobre Javier. Es demasiado perfecto, Elena, me había dicho mi madre una vez, en un momento de lucidez. Nadie es tan perfecto. Isabel, más directa, me había preguntado en varias ocasiones si Javier era realmente feliz. Nunca habla de sí mismo, decía. Yo había ignorado esas señales. Las había descartado como celos de hermana, o confusiones de mi madre. Estaba tan enamorada de la idea de mi vida perfecta, que no quise ver las grietas que otros sí veían. Aprendí, de la forma más dura, que la familia es a menudo un espejo que nos muestra las verdades que no queremos ver. Gracias a la trampa digital, la UDEF y las autoridades suizas pudieron actuar a tiempo. La mayor parte del dinero fue congelada antes de que pudiera desaparecer por completo. No lo recuperaría todo, pero salvaría lo suficiente para empezar de nuevo. Una tarde, después de una larga reunión, volví a casa agotada. El apartamento se sentía enorme. Vacío. Lleno de los fantasmas de una vida que ya no era mía. Me senté en el suelo del salón, rodeada de cajas de mudanza. Había decidido venderlo. Necesitaba borrar el escenario de la obra. No lloré. Ya no. Solo sentí una profunda tristeza por la mujer que había sido. La mujer que había creído en un cuento de hadas. La que había decorado esa casa con tanto amor, sin saber que solo estaba construyendo un decorado para la gran mentira de otra persona. De las cenizas de esa vida, tenía que encontrar la manera de construir algo nuevo. Algo mío. Algo real. Y por primera vez, en mucho tiempo, no sentí miedo. Sentí una extraña calma. La calma de quien lo ha perdido todo, y por tanto, ya no tiene nada que perder. Han pasado 6 meses. O quizás toda una vida. El apartamento del barrio de Salamanca ya no es mío. Vendí sus paredes, sus ventanas, sus fantasmas. Ahora vivo en un lugar más pequeño, en el barrio de Chamberí. Tiene una pequeña terraza llena de plantas y desde donde, si me pongo de puntillas, puedo ver un trocito de cielo azul. Es más que suficiente. Javier fue sentenciado a 12 años de prisión. Silvia, a 5. Sus rostros en las noticias se han ido desvaneciendo, como una mala fotografía. A veces, por la noche, todavía escucho el eco de su voz, de su risa. Pero cada vez, suena más lejano. Ya no trabajo para la gran firma. Hoy he quedado con Isabel. Estamos sentadas en una terraza, cerca del Retiro. El sol de la tarde es cálido y agradable. Ella bebe una cerveza. Yo, un café con leche. Hablamos de todo y de nada. De su próximo vuelo a Buenos Aires. De las nuevas hojas de mis geranios. De la última película que hemos visto. No hablamos de Javier. Ya no es necesario. Su nombre se ha convertido en una cicatriz. Una que ya no duele al tocarla. Simplemente, está ahí. Recordándome lo que sobreviví. En un momento de silencio, Isabel me mira. Sus ojos, los mismos que vieron la verdad a 10.000 metros de altura, ahora me miran con una mezcla de orgullo y cariño. Lo has conseguido, Elena, me dice en voz baja. Lo hemos conseguido, la corrijo. Ella sonríe. Yo solo hice una llamada, hermana. Fui la que te enseñó la verdad.
Pero fuiste tú la que eligió qué hacer con ella. Tienes razón. La verdad, a veces, puede destruirnos. O puede liberarnos. La elección siempre es nuestra. Miro hacia arriba. Un avión traza una línea blanca y delgada en el cielo azul intenso. Va hacia algún lugar. Lejos. Lleno de gente con sus propias historias, sus propios destinos. Durante 7 años, creí que mi destino estaba atado al de otra persona. Creí que volaba como copiloto en mi propia vida. Ahora sé que no. La llamada de mi hermana no destruyó mi mundo. Me devolvió el mío. Me obligó a tomar los mandos. El avión desaparece en la distancia. Yo sigo aquí. En tierra firme. Con mi café. Con mi hermana. Conmigo misma. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, siento que no necesito alas para volar. Sonrío. Una sonrisa que no es para nadie. Solo para mí. Una sonrisa que ya no es un decorado. Es, simplemente, la paz. La historia de Elena llega a su fin aquí. ¿Qué piensas sobre las decisiones de Elena? ¿Habrías actuado de otra manera en su lugar? Comparte tus reflexiones en los comentarios, siempre leo cada uno de ellos. Si esta historia te ha hecho reflexionar o sentir algo, no olvides dejar un me gusta, compartirla con alguien a quien creas que también le conmoverá, y suscribirte al canal, Corazones de Millonarios, para no perderte los próximos misterios. Nos vemos en la próxima historia y quién sabe, tal vez la próxima vez.